Buen día, chicos. Antes de iniciar con el tema del día de hoy, quisiera comentar un poquito sobre la actividad de ayer. Les dejé que leyeran dos crónicas que aparecen en su libro y que respondieran algunas preguntas. Entonces, me gustaría que observaran, espero que lo hayan detectado todos. En la primera crónica, que es crónica de una inundación, vemos cómo se nos va marcando el orden cronológico a través de las fechas. Además de ello, notamos que están narradas en tercera persona, ya que tenemos frases como dice: a las 9 de la noche se enteró por la televisión que había problemas serios en la capital del estado. Gran parte de las colonias permanecían inundadas y se esperaba que en cualquier momento se rompieran los bordos de otras más, entre las que la suya bailaba al centro con rotundo protagonismo. Entonces está hablando de otra persona, en este caso pues está narrándonos esta crónica en tercera persona. En la segunda crónica, que era Guelaguetza 2012, de igual manera se nos da la fecha, tenemos un día nada más y posteriormente se nos van proporcionando horas en las que van ocurriendo los hechos. De igual manera está narrada en tercera persona, eh, ya que dice: como antaño, desde temprano, familias enteras comienzan a llegar. Córrele, córrele para ocupar un buen asiento, dice un jefe de familia a un joven adolescente. Entonces, en este caso, pues está narrando lo que está observando, lo que está viendo. Otro detallito es que en Crónicas de una inundación, la persona no estuvo mientras ocurría la inundación, sino únicamente va recabando lo que le van contando y él lo va transmitiendo a través de su crónica. En cambio, en Guelaguetza 2012, el cronista sí estuvo allí y presenció los hechos. Bueno, espero que hayan notado eso en su lectura. Ahora sí, el tema del día de hoy es tipo de lenguaje y temas abordados en las crónicas. En nuestro aprendizaje esperado es emplear recursos lingüísticos y discursivos al redactar una crónica. Bien, dentro del lenguaje de las crónicas tenemos la parte de las descripciones. En ellas se emplean descripciones literales o metafóricas. Ustedes saben que lo literal, no confundirlo con lo literario, lo literal es real, es tal cual lo estamos diciendo, mientras que el lenguaje metafórico pues es un lenguaje figurado. En este caso, yo les había comentado también que parte del lenguaje de las crónicas es que debe ser sencillo, es decir, que se debe entender porque es para un público en general. Pero en parte de las descripciones se permite emplear ese lenguaje figurado. Aquí les dejo algunos ejemplos. En el primero dice: ejemplo de la descripción literal. Tenemos de la crónica de la Guelaguetza 2012. Dice: todos gozan, aplauden, comentan y algunos con más sentimiento lloran. Entonces lo está describiendo tal cual lo vio, personas aplaudiendo, personas comentando, personas incluso llorando. En cambio, en el lenguaje, en las descripciones metafóricas, tenemos el ejemplo de Crónica de una inundación, donde dice: el río no era ni se aproximaba a ser el cordón de plata que parte a Villahermosa en dos. Entonces tenemos ahí, en primera, hace una metáfora del cordón de plata con el río. ¿A qué se refiere con esto? Pues que era muy delgadito y su color era pues medio plateado. En este caso no lo pone como azul, sino color plata. Y luego dice: parte a Villahermosa en dos. Sabemos que en primera, pues literalmente no puede ser un cordón de plata, sino que se está refiriendo al río. En segunda, no lo puede literalmente partir en dos o partir a la mitad, sino que se refiere a la división que hace de este estado. Otra manera en que podemos hablar de estas descripciones es que emplean un lenguaje objetivo-subjetivo. En el caso del lenguaje objetivo es que son realistas. Estas descripciones no nos dicen
no nos hacen comparaciones, sino tal cual está ahí, es tal cual lo voy a describir y lo voy a detallar. Las descripciones objetivas son más detalladas que las subjetivas. En las subjetivas, como es desde la perspectiva de la persona, como yo lo percibo, pues en este caso sí se pueden emplear el lenguaje figurado, se puede emplear desde el punto de vista del narrador, como les decía en el ejemplo anterior, el cordón de plata. Yo lo veo así, lo veo o lo identifico como un cordón o lo reflejo así para que las personas se imaginen ese río delgadito que posteriormente iba a crecer con la inundación. Los temas que se abordan en las crónicas, les comentaba ayer un poquito sobre la actualidad. Bueno, en este caso yo les puse aquí algunas características que deben cumplir esos temas, como que sean de interés general para el público, que sean temas de actualidad, algún hecho reciente, que aporten información relevante y que puedan ayudar a afrontar una situación. En este caso, por ejemplo, la crónica de una inundación nos sirve para reflexionar y ver cuáles fueron las medidas que se tomaron para prevenir esa inundación, si funcionaron, si no funcionaron, cómo reaccionó la gente, qué acciones se pueden tomar en un futuro para evitar un desastre natural. Entonces, eso también pudiera ser una funcionalidad de las crónicas. No se marca como función en general porque depende, obviamente, del tema que se esté abordando en la crónica. Vamos a pasar a otro tema que es el orden cronológico de la información. En este caso hablamos de orden cronológico, un orden lineal, es decir, tal como ocurrió de principio a fin. Para ello, pues lo primero que debemos hacer es ubicar el primer acontecimiento, cómo inició o cuáles fueron los acontecimientos que llevaron a ese punto o que fueron el antecedente de ese hecho. Por ejemplo, en la crónica de una inundación, quizá nos pudiera hablar de antes de la inundación, no sé, estuvo lloviendo fuerte, eso fue lo que provocó la inundación. Entonces, obviamente estos acontecimientos van antes de la inundación. Posteriormente vamos viendo cómo se van desarrollando los hechos a lo largo del suceso, es decir, qué va sucediendo de importancia que valga la pena para colocarlo en mi crónica, y posteriormente cómo finaliza ese acontecimiento o ese suceso que estoy narrando. Otro tema que está dentro de nuestro temario de este proyecto es referencias de tiempo, espacio y persona. En este caso yo les puse aquí referencias de tiempo. Nos permiten establecer el momento y la duración de la acción. Al inicio de este video pues les comentaba que en Crónicas de una inundación nos daba fechas para ubicar cuánto tiempo abarcó ese suceso. En este caso nos da fechas del martes 30 de octubre del 2007 al 1 de noviembre de 2007. Llega a mencionar por ahí en la noche, en la mañana, en la tarde. Esos también son referencias temporales, es decir, en qué momento del día, ya sabemos que abarcó del 30 al 1, pero en qué momento del día ocurrieron sucesos importantes durante esas 3 fechas. En cambio, en la crónica de la Guelaguetza, como les decía, nos menciona que el acontecimiento sucedió el 24 de julio del 2012. Es la única fecha que se nos da, pero de ahí comienza a narrarnos lo que ocurrió a las 10 de la mañana, a las 10:05, a las 11:20, a las 10:40. Y así es como nos vamos ubicando en cómo van ocurriendo estos hechos. Las referencias de personas. Las referencias hacia las personas nos dicen que en el caso de que yo haya estado presente allí, puedo llegar a hacer algún comentario sobre alguna persona, tomar algún testimonio, pero básicamente pues yo soy la persona referente de ese hecho porque yo lo estoy observando y lo estoy viendo.
como sucede en la crónica de la Guelaguetza, donde nos damos cuenta de que el cronista estuvo allí y está narrando todo desde su punto de vista y desde su perspectiva. En cambio, en Crónicas de una inundación nos damos cuenta de que el cronista no estuvo allí y lo que hace es recabar los testimonios de las personas que sufrieron o que vivieron ese hecho. Y me faltaron las referencias espaciales. Bueno, las referencias espaciales son aquellas que nos proporcionan el lugar específico en el que sucede la acción, es decir, la localización del hecho. Por ejemplo, en Crónica de una inundación, pues nos dice que esa inundación sucedió en Tabasco, y así ya podemos ubicar de qué lugar nos está hablando y por qué se dio esa inundación. Guelaguetza 2012, a pesar de que pues sabemos, yo creo que la mayoría sabe que la Guelaguetza pues se lleva a cabo en el estado de Oaxaca. Bueno, para quienes no saben, pues nos coloca aquí la ubicación, pero además de eso nos da la ubicación específica, que era en el Cerro del Fortín. Entonces, estas son... esto fue la clase de hoy. Yo les dejo su asignación en Edmodo y que tengan un excelente día.